145. Vamos a continuar en el versículo 17 al 21. 145, 17 al 21. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociéndote, Señor, que eres nuestro Dios soberano, todopoderoso, el 3 veces santo, 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 Señor. Te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, tú me des sabiduría y facilidad de palabras, Señor, para tocar este atributo, Señor, que corona tu gloria, Señor, tu magnificencia, Señor, tu santidad, Señor. Ayúdame, Señor, para hacer de edificación a tu pueblo. Bendice tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saquen sus confesiones, hermanos. Estamos en el capítulo 2 del párrafo 2, en el punto 4. Capítulo 2, párrafo 2, punto 4. Las relaciones de Dios con sus criaturas. El punto 4 dice: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Hasta ahora en el capítulo 2, que tiene 3 párrafos, hemos visto los atributos de Dios. En el primer párrafo vimos que Él es el único Dios vivo y verdadero, que Él es el autoexistente, el infinito, que a su vez Él es el incomprensible, es decir, que nosotros no lo podemos conocer exhaustivamente, puesto que nosotros somos finitos y tenemos una naturaleza caída, somos pecadores. También vimos que Él es espíritu purísimo, sin cuerpo, miembros o pasiones. Y vimos que Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Vimos que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso e infinito en todos los sentidos. Todos estos atributos son infinitos. Y vimos que es santísimo, sapientísimo y libre. No depende de nadie, de ninguna de sus criaturas, para Él hacer su voluntad. Y además hace todo esto según precisamente el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Y todo esto para su propia gloria. También vimos que es amantísimo, es decir, que Él es la plena y perfecta manifestación del amor, siendo benigno, misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad. Y para bendición nuestra, mis hermanos, Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y además, sin deberle nada a sus criaturas, Él es galardonador de los que lo buscan con diligencia. Pero también vimos que es justísimo y terrible en sus juicios, ya que odia todo pecado. Por lo mismo, de ninguna manera dará por inocente al culpable. En otras palabras, la confesión nos describe en un párrafo, en este primer párrafo del capítulo 2, sus perfecciones, sus atributos. Y es una bendición para nosotros poder meditar en ellas. Y podemos nosotros verlas, obviamente, hasta donde nuestro entendimiento nos permite, ya que Él es el eterno, el incomprensible, y nosotros somos finitos.
Ahora, en este capítulo 2, en el segundo párrafo, estamos viendo las relaciones de Dios con sus criaturas, considerando sus atributos. En otras palabras, cómo estos atributos de Dios se manifiestan en la vida de sus criaturas. Ahora, recuerden el primer punto del párrafo 2. Pueden buscarlo en la parte final. El párrafo 2, en el primer punto del párrafo 2, dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. Y escuchen, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Es decir, en este párrafo vamos a ver cómo nuestro Dios soberano y todopoderoso se relaciona con sus criaturas. Vimos en este primer punto su independencia y autosuficiencia tocante a sus criaturas. En el siguiente punto, en el punto número 2 de este párrafo, vimos su dominio soberano sobre ellos, su soberanía. Y en el tercer punto que vimos la semana pasada, que enseñó nuestro hermano Alejandro, vimos su conocimiento absoluto de ellas. Por cierto, les animo a los que no pudieron venir, que vayan y lo escuchen, porque recuerden que estamos llevando una secuencia y es muy importante ir teniendo claro todo, porque es como los escritores de la confesión fueron construyendo en orden para que podamos nosotros cada vez más entender, ir entendiendo poco a poco cada vez más. Por eso les animo a que vayan y escuchen su conocimiento absoluto de ellos, es decir, su omnisciencia. Y este punto 3 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Algunas aplicaciones prácticas que vimos que nos enseñó para nuestras vidas es que entender su omnisciencia nos ayuda, porque podemos entender que Él nos conoce mejor aún incluso de lo que nosotros nos conocemos, pues conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos y deseos. Hoy veremos el punto número 4 de este párrafo: su santidad total ante sus criaturas. Título: la santidad de Dios en relación a sus criaturas. Y estamos llegando quizá al atributo que encierra todos los demás atributos. A Moisés se le pidieron quitarse las sandalias cuando estaba acercándose a la tierra donde estaba el Señor. Y es así como debemos de llegar, con una actitud de humildad, reverencia y reconociendo quién es nuestro Dios. A menudo nos quedamos en la superficie y no meditamos las perfecciones de nuestro Dios, es decir, sus atributos que hacen que Él sea el único Dios verdadero. Así que el propósito para nosotros debe ser conocer un poco más profundamente cada día a nuestro Señor, porque de esta manera podemos valorar más plenamente la riqueza y la profundidad de su gloria, a diferencia de solo hacerlo superficialmente, ¿verdad? Puesto que un pobre conocimiento de Él derivará en una pobre adoración. Esto es muy práctico para nuestras vidas. Platicaba precisamente hoy de esto con mi hijo y cómo tenemos esta bendición que tenemos en las confesiones que ya han pasado la prueba del tiempo.
Es decir, cómo Dios ha usado a maestros a lo largo de la historia para edificar a su iglesia. Y cómo podemos ir y en un par de párrafos estar concentrado mucha información que si nosotros nos metemos y vamos versículo por versículo vamos a ser grandemente bendecidos. No tenemos nosotros que tratar de ir y encontrar el hilo negro. Ya el Señor ha proveído durante la historia de la iglesia otros maestros que nos edifican y debemos tomar esa bendición y esa ventaja de esto. Por esto, hermanos, meditar en quién es nuestro Dios es de suma importancia para nuestras vidas. Y nunca será un tiempo perdido. Nunca será un tiempo perdido para nuestra vida espiritual, para nuestra carrera de la fe. Mientras más conozcamos de Dios, más alta y adecuada será nuestra alabanza a Él. Y es que para eso fuimos creados, para darle gloria. Este salmo termina y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Entonces, en el punto 4 de este párrafo 2, la confesión nos dice que Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. En otras palabras, todas sus obras, todos sus mandatos y todo lo que hace es santo. Todo lo que Dios hace, lo que nos manda, todo está cubierto, bañado con su santidad. Vayan conmigo de nuevo al Salmo 147, al versículo 17, que dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Hermanos, este salmo está lleno de alabanza. Y tenemos a David, el rey de Israel, alabando a Dios, el soberano rey de la eternidad. Y lo alaba por quien Él es, por su poder. Vean el versículo 4, ¿cómo dice? Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Su poder que está relacionado a sus obras, generación tras generación. Versículo 11 dice: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. David lo alaba por su inmensa bondad y justicia. Versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Versículo 17, en el que estamos: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Pero también David ensalza a Dios por sus hechos. Versículo 4, nuevamente. Versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Versículo 9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. El adorador desea que todos tributen esas alabanzas a Dios y concluye con una convicción de que Él y todos continuarán alabándolo eternamente. Versículo 21. Literalmente lo que tenemos es un llamado a la adoración eterna a nuestro Dios por su santidad, en sus obras,
en sus consejos y en todos sus mandatos. Es un llamado, una convicción de que así sea eternamente. Es una explosión de alabanza a Dios, es una doxología. Y la confesión cita su justicia en sus obras, así como este salmo hace una alabanza de su justicia intachable. Noten cómo el salmista reconoce que Dios es justo en todo. Versículo 17, en todos sus caminos. Esto es, en todas sus obras y mandatos. Síganme en sus Biblias, hermanos, porque es importante que usen su vista, sus sentidos para ir escuchando e ir leyendo, ¿verdad? Y el sustento, hermanos, de su justicia es su santidad, que por naturaleza y esencia está en Él, en su nombre, en todos sus atributos. ¿Cómo vemos esto? Noten cómo termina el Salmo nuevamente, versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Cuando las Escrituras hacen mención de su nombre, se refiere a toda su gloria, es decir, sus atributos y perfecciones, mismos que hemos estudiado en el capítulo 2, en el párrafo 1. Y el salmista nos dice de su nombre que es santo. El salmista corona su nombre con este título, santo. El teólogo puritano Thomas Watson, en su obra Un tratado de la divinidad, dice: Él es glorioso en santidad, ya que la santidad es la joya más brillante de su corona. Es el nombre por el cual Dios es conocido. Santo y reverendo es su nombre. Él es el santo. Los serafines claman: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El puritano agrega: su poder lo hace poderoso, pero su santidad lo hace glorioso. Y describe la santidad de Dios como su perfecto amor a la justicia, pero también como su perfecto aborrecimiento del mal. Y es que, mis hermanos, Dios es de ojos tan puros para contemplar el mal que no puede mirar la iniquidad. Noten nuevamente, la confesión dice: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Ahora quiero que veamos algunos aspectos de su santidad. Primero, Dios es santo intrínsecamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que Él es santo en su naturaleza, en su esencia. Nosotros somos pecadores, pero Él es santo. Dicho de otra forma, el mismo ser de Dios es la santidad, así como la luz es la esencia del sol. Dios es santo en su palabra. Esto es que la palabra lleva el sello de su santidad en ella, así como un sello de un documento real que es puesto sobre la cera. Lleva una impresión del sello real. Así su palabra lleva el sello de la santidad de nuestro Dios. El Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Y por si fuera poco, dice: purificada 7 veces. Hermanos, cada línea en la palabra de Dios respira santidad.
cada línea. Y nosotros cada vez que la leemos nos anima a la santidad. Cada vez que leemos la palabra de Dios nos anima a la santidad. Por esta razón necesitamos la palabra de Dios diario. Así como necesitamos respirar, de la misma manera necesitamos la palabra de Dios. Es cuestión de vida o muerte. El Salmo 119, versículo 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dios es santo en sus juicios y obras. Y todo lo que hace es santo. No puede obrar de otra forma. No puede hacer una acción injusta. De la misma manera que el sol no puede oscurecer. El Señor es santo en todas sus obras. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras. Y la confesión agrega en todos sus mandatos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santo. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Pablo está diciendo, no hay ningún defecto en la ley. No hay ningún defecto en la ley de Dios. Al contrario, ella es santa. El mandato es santo, justo y bueno. Al igual que el salmista lo declara en el Salmo 19:7. Vayan conmigo. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dicho de otra manera, la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida, convierte el alma. El mandato del Señor es fiel, porque da sabiduría al hombre sencillo. Y noten, mis hermanos, cómo continúa este Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, santo, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escuchen el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los juicios de Dios, las obras de Dios, los mandatos de nuestro Dios son santos. Y Pablo en Romanos 7:12, al igual que el salmista, reconoce la santidad de Dios en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Así que, mis hermanos, en aplicación, nosotros debemos reconocer que los mandatos y la ley del Señor es justa y buena. Y que nosotros somos los que hemos pecado. Nosotros hemos pecado contra ella, contra el Dios Santo. Y cuando reconocemos lo que hace la ley y los mandatos de Dios en nuestras vidas, esto trae sabiduría. Jóvenes, esto trae sabiduría. Y no importa la edad que tengas, para arrepentirte y reconocer que nuestro Dios es santo, que nosotros no, y que necesitamos de su palabra. Y no importa la edad que tengas, puedes empezar a ser sabio. Dice que no importa, que hace sabio al sencillo, y está hablando al que tiene poco conocimiento, al que es como un niño. Cuando reconocemos lo que hace la ley y los mandatos de Dios en nuestras vidas, trae sabiduría
conversión a nuestra alma, de la oscuridad a la luz. En otras palabras, trae paz y gozo. Y nosotros debemos buscar su palabra y amar sus mandatos como señal de agradecimiento, mis hermanos, por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pues nosotros no alcanzamos a cumplir su ley, nos quedamos cortos, pero nuestro Señor sí lo ha hecho. Y nosotros debemos anhelar su palabra, anhelar sus mandatos y su ley, así como el ciervo que brama por el agua o como el bebé de brazos por la leche materna. Así debemos ser nosotros al buscar su palabra, porque su palabra, como hemos dicho, solo invita a la santidad. Solo invita a la santidad. Y Él es galardonador de los que lo aman y lo buscan. El teólogo Hodge comenta: el término la santidad de Dios se usa para expresar la pureza perfecta de Dios. En Levíticos 11:44 leemos: os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. En este caso, su santidad es una referencia de su justicia perfecta. Tal como el salmista declara: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordiosos en todas sus obras. Así que, mis hermanos, la palabra santidad expresa su majestad venerable, excelsa, y que es el resultado de la reunión armoniosa de todas sus perfecciones en una sola, de absoluta e infinita excelencia, porque su santidad es gloriosa. Y nosotros hacemos bien en meditar en esta corona de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento vemos lo que se le reveló a Isaías en la visión que tuvo. Vayan conmigo a Isaías 6. Isaías 6. Díganme cuando lo tengan. Isaías 6. Amén. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro clamaban diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías vio a los serafines, al ejército celestial, alabando a Dios y reconociendo su santidad. Esta palabra repetida 3 veces nos muestra un énfasis al tercer grado, o un grado superlativo o máximo. Esta repetición es como el himno más alto y majestuoso de adoración a nuestro Dios. Y solo en este atributo es usada esta expresión literaria de repetición triple. Solo en este atributo, que eleva la santidad de Dios al nivel más alto de todos sus atributos. Santo, santo, santo. No dice Él es paciente, 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 o es amor, 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 o es ira, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. Dice Dios es santo, santo, santo. Mis hermanos, ¿cuál fue la respuesta que vemos aquí? La creación ante esto dice que se estremecieron los cimientos de las puertas, los postes
a la voz del que clamaba a la presencia de Dios, a la presencia de su gloria. Y mis hermanos, no temblaron por la voz o el clamor de Isaías, sino junto con su clamor. Los postes, los cimientos, temblaron junto con el clamor de Isaías, al ser espectadores de la gloria, de la santidad de nuestro Dios. Hasta la materia inanimada se sacudió. Versículo 4. ¿Y qué alcanza a decir Isaías? Él clama: ay de mí, que soy muerto, de labios inmundos, y habito entre un pueblo inmundo. Isaías dice: he visto, se me ha revelado el Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Ay de mí, que soy muerto, de labios inmundos, y todo el pueblo en el que habito es igual, inmundo. El comentarista dice: Isaías era un hombre íntegro, un hombre ejemplar. Él era considerado como el hombre más justo de la nación. Él era respetado como un modelo de virtud. Pero no fue hasta que Isaías vislumbró repentinamente al Dios 3 veces santo, que hasta en ese preciso momento, que toda su autoestima se hizo añicos. Quedó destrozado. En un breve segundo quedó expuesto, desnudo, bajo la mirada del estándar absoluto de santidad. El hombre más íntegro que pudiera ser un modelo de virtud queda hecho añicos ante la santidad de nuestro Dios, quien es el estándar absoluto de santidad. Isaías, mientras se medía y quizás se comparaba con otros, podía sostener una opinión elevada de sí mismo. Pero en el instante en que se midió él a sí mismo con el estándar absoluto de Dios, dice que él fue como muerto, perdido, destruido. Se dio cuenta de su miseria. Su moralmente y espiritualmente quedó destrozado. Y mis hermanos, como comentario, esto es lo que sucede cuando a alguien se le revela a nuestro Señor Jesucristo, como el Dios todopoderoso, santo, santo, santo. Reconoces tu pobreza espiritual y moral. Reconocemos nuestra miseria, como veíamos o aprendíamos en el catecismo, que es necesario reconocerla. Y cuando pasa eso, lo que sigue es que reconoces tu condición de inmundicia y te arrepientes, porque has pecado contra el 3 veces santo, el que no puede ver la iniquidad. Te arrepientes y pones tu confianza en Cristo como tu Salvador. Y es hermoso lo que vemos que sucede. Y lo que sucede a todo aquel que pasa por esto. Tus labios son tocados y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 7. El Señor hace una obra espiritual. Te da un nuevo corazón. Es quitada tu culpa
y limpiado tu pecado. Así que mis hermanos, jóvenes, o quien sea que esté aquí, si aún no está con Dios, arrepiéntase para tener esta revelación y que tus pecados sean limpiados y quitada tu culpa. Es necesario tener un encuentro con el 3 veces santo. Y si ya se te ha revelado, mis hermanos, oremos para que sigamos siendo sorprendidos por la gloria de nuestro Dios cada vez que meditamos en nuestro Dios santo. El hombre más firme y el que puede parecer más virtuoso es susceptible y sigue pecando. Siguiente punto, brevemente. Dios es santo primordialmente. En otras palabras, Él es original, Él es el original y el modelo de santidad. Esto es que la santidad comenzó con aquel que es el Dios eterno, el Dios infinito, el que es el principio y el fin. Así que Dios es infinitamente santo. Y su santidad no es solo su pureza moral, sino su infinita superioridad y santidad sobre todo y en todos los sentidos. Siguiente punto. Dios es la causa de todo lo que es santidad en los demás. Dios es la causa de todo lo que es santidad en los demás. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él santificó a los ángeles. Él infundió toda la santidad en la naturaleza humana de Cristo. Y toda la santidad que tenemos no es más que una corriente que proviene de Él. Él es la fuente de la santidad. En otras palabras, tomamos prestada toda nuestra santidad de Dios. Así como las luces del santuario eran iluminadas por la lámpara del medio. Números 8:2. Así toda la santidad de otros es una lámpara encendida desde el cielo. Toda la santidad que pueda haber en una persona es dada por Dios. Esto quiere decir que Él es quien nos santifica, tal como cantábamos hace un momento. Y la santidad que podemos manifestar proviene de Él. Levíticos 20, versículos 7-8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obras. Yo Jehová que os santifico. Él es quien nos santifica. De Él procede. De Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Thomas Watson dice, Dios no es solo un modelo de santidad, sino que es un principio de santidad. Su manantial alimenta todas nuestras cisternas o recipientes. Él deja caer su aceite sagrado de gracia sobre nosotros. Eso es lo que reconoce Isaías. Soy un hombre inmundo. No hay nada bueno en mí. Dios es santo trascendentemente. Esto significa que la santidad en Dios está muy por encima de la santidad de los santos o los ángeles. Cuando dice los santos, se refiere a sus criaturas que han sido apartadas, que
que han sido llamadas por Él. Primera de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová. Ningún ángel en el cielo puede alcanzar siquiera a medir las dimensiones de su santidad. No alcanzamos a entenderla, ni a comprenderla, ni los ángeles. Los serafines más altos son demasiado bajos de estatura para medir esta altura. Es algo que está fuera de nuestro alcance y fuera del alcance aún de los ángeles. Y está encima de la santidad de los santos. El puritano dice, su santidad es pura. La santidad de los santos es como el oro en el mineral, es imperfecta. El oro cuando se encuentra en las pepitas viene todavía imperfecta, viene mezclada con otro tipo de tierra y materiales. Es imperfecta. Aún nuestra humildad está manchada de orgullo. Aún la humildad, que es un don y que es un atributo o algo en alguien, aún está manchada de orgullo. De la misma forma, aún el que tiene más fe necesita orar, Señor, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. No así la santidad de Dios. La santidad de Dios es pura. No tiene la menor pizca o impureza mezclada en él. Así que, mis hermanos, veamos algunas aplicaciones prácticas, porque estamos hablando de cómo se relaciona la santidad de Dios en sus criaturas. Debe haber aplicaciones prácticas, ¿no es así? Así que pregunto, ¿es Dios infinitamente santo? Pregunto, ¿es Dios infinitamente santo? La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces meditemos en lo contrario que es el pecado de Dios. Si Dios es infinitamente santo, meditemos en el pecado que es contrario a Dios. El pecado es una cosa impura, es extremadamente malo. El pecado es llamado una abominación. Dios no tiene en él ninguna mezcla de maldad. Así como el pecado no tiene mezcla de bondad. El pecado es la esencia del mal. Incluso convierte el bien en mal. Por lo tanto, Dios aborrece el pecado por ser tan diferente y contrario a él, a su carácter, a su esencia santa. Meditemos en esto. Siguiente aplicación también para meditar. Si Dios es santo y la santidad es una revelación de su gloria, de sus atributos, ¿no es así? Dios es santo y la santidad nos revela su gloria, su carácter. ¿Cuán impíos son los que odian la santidad? ¿Cuán impíos son aquellos que odian la santidad? El comentarista dice, no hay una señal mayor de una persona dedicada al infierno que odie a alguien por aquello en lo que esa persona es más semejante a Dios. Qué fuerte, ¿no? Cuando vemos que una persona odia a una persona porque está siendo santa o está apartándose del pecado, no hay una señal más fuerte de que esta persona parece estar destinada al infierno.
Así que, mis hermanos, siguiente, si Dios es infinitamente santo, esforcémonos por imitar a Dios en santidad. Esforcémonos. Vayan conmigo a 1 Pedro 1:16. 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quizá digan, hermano, el estándar es imposible de alcanzar. Efectivamente, ¿no? El estándar es imposible de alcanzar. Pero aquí dice, sed santos porque yo soy santo. Y debemos entender que hay una doble santidad, es decir, hay una santidad de igualdad y una santidad de semejanza. Una santidad de igualdad es que ningún hombre o ángel puede llegar a una igualdad en santidad. ¿Quién puede ser igual de santo que Dios? ¿Quién puede igualarlo en santidad? Nadie. Pero sí debemos aspirar a una santidad de semejanza. A eso hemos sido llamados, mis hermanos. Y todos debemos anhelar tener alguna analogía de la santidad, es decir, algo que asemeje esa santidad de Dios en nosotros. Una semejanza para ser como Él en santidad, tanto como podamos. Y esto trae gloria a Él, mis hermanos. El comentarista dice, aunque una vela no da tanta luz como el sol, aún así se le parece y guarda el principio de iluminar. No da una vela nunca tanta luz como el sol, pero aún así se le parece. Por lo tanto, en aplicación, el llamado al pueblo de Dios es a buscar la santidad. Nuevamente, 1 Pedro 1:16 al 17. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor, en un temor reverente, de ofender al 3 veces santo, aquel que nos ha llamado a la luz admirable, que nos sacó de las tinieblas. Nuestra búsqueda de la santidad, mis hermanos, consiste también en nuestra sujeción a la voluntad de Dios. Y con un temor reverente, en agradecimiento y por amor en obediencia, somos más semejantes cuando amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. Qué importante es meditar en la palabra de Dios. Qué importantes son los 10 mandamientos, porque podemos ver lo que Él odia. En contraste, podemos aprender lo que Él ama. Así que la santidad, mientras somos peregrinos, es lo único que nos distingue del mundo. No que uses una cruz, no que le pongas una calcomanía a tu carro, incluso que vayas a la iglesia todos los domingos. No. La santidad es lo único que nos distingue del mundo. Y es que el pueblo de Dios tiene este sello. Es un sello que es doble también. Y también podemos llamarla una santidad posicional y una santidad progresiva. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y, escuchen mis hermanos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
apártese de iniquidad. El Señor conoce a los que son suyos, pero también hay un mandato: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por un lado, el pueblo de Dios está sellado con su elección eterna y soberana. El Señor sabe quiénes son suyos. Él es omnisciente. Y por el otro lado está la santificación. Él dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, somos santos posicionalmente en Cristo. Y al mismo tiempo estamos siendo santificados por el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad que habita en un creyente. Esto es una realidad en el creyente. De la misma manera como una mujer virtuosa se distingue de una ramera por su castidad, así la santidad distingue entre el creyente y el incrédulo. Así que ahora, para terminar, mis hermanos, la única forma en que podemos ser santos, jóvenes, la única forma en la que podemos ser santos posicionalmente y progresivamente es si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos visto nuestra inmundicia, si nos hemos comparado con el estándar perfecto de santidad, el Dios absoluto, eterno. Es la única forma en la que podemos ser santos posicional y progresivamente, si estamos en Cristo y solo en dependencia de Cristo. Solo en dependencia de Cristo. El único que es santo, 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 y quien nos santificará y nos llevará a su gloria. Esto es hermoso, mis hermanos. Es hermoso. Él nos santificará y nos llevará a su gloria. Porque todos los que son de Dios tienen a Cristo por su capitán o por su hermano mayor. Y la búsqueda de la santidad es como una vestimenta que te distingue del mundo y te ubica como la familia de Dios. Te hace reconocible al mundo. Hebreos 2, versículo 9 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a nuestro Señor Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, de Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Su santidad cubre todos sus consejos, todas sus obras y todos sus mandatos. Así hemos visto cómo se relaciona la santidad total de Dios ante sus criaturas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos meditar en tu santidad, Señor, la corona de tus atributos.